mención que entre los ilustres participantes a este evento, además de Mónica, Guillermo, Juan Alejandro y José Luis, quienes han hecho posible en efecto que se realice este acto, encontramos a personajes como por ejemplo familiares, descendientes de un gran referente nuestro en nuestra música, Julio Jaramillo, y además artistas de Sarime, gestores de grandes cambios en el ámbito de los derechos colectivos. Gracias, abogado Rosemena, y a continuación vamos a seguir con la conferencia del doctor José Luis Caballero, jurista mexicano, quien nos va a hablar acerca de las funciones que comprende la gestión colectiva de derecho de autor, autorización, remuneración, recaudación, distribución o reparto y beneficios, gestión de derechos de autor en la obra musical y sus derechos conexos. El doctor Caballero es licenciado en Derecho y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en Derechos de Autor en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, Suiza, y en el Instituto Internacional de Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Realizó estudios de maestría en Propiedad Intelectual en Queen Mary and Westminster College de la Universidad de Londres. Socio de Jalife, Caballero, Vázquez y Asociados, bufete especializado en la atención de asuntos de propiedad intelectual, corporativo y derecho de la competencia. Es coautor de un libro sobre jingles y los derechos de autor, además de autor de innumerables artículos, ensayos y estudios publicados en diversos libros, cuadernos y revistas especializadas en la materia. Autor del comentario introductorio a la nueva Ley Federal de Derecho de Autor, publicado por Editorial Sista. Autor del manual denominado Derecho de Autor para Autores, publicado conjuntamente por el CERLAC, FCE y Libraria. Es profesor de la Unidad de Posgrado en Propiedad Intelectual de la Universidad Panamericana, así como de las universidades de Comillas en Madrid, España, y de la Universidad de Toledo en Toledo, España. Es consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en materia de derecho de autor y derechos conexos para el Programa de Cooperación en materia de desarrollo para América Latina y el Caribe y del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC. Es vicepresidente para México del Instituto Interamericano de Derecho de Autor. Bienvenido, doctor Caballero. Muy buenos días. Antes de dar inicio, quiero saludar muy respetuosamente a Juan Rodríguez, el representante de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al señor presidente del YEPI, a los directores nacionales de Derecho de Autor, de Propiedad Industrial, de Obtenciones Vegetales, a mis colegas expositores que vienen de distintos países, los presidentes de las sociedades de gestión, pero muy especialmente ustedes, el público que hoy nos acompaña. Quiero, antes de comentar algunos de los temas que me han encomendado, decirles que me conmovió enormemente el inicio de esta ceremonia cuando de manera colectiva se interpretó el himno nacional de este país. Creo que esas son las muestras de arraigo, de nacionalismo que hoy por hoy nos siguen identificando a los latinoamericanos. Y le repito, fue esa sensación, esa forma en que el cuerpo se encoge cuando se escucha a tantos entonar con tal nivel de devoción el himno de nuestros propios países y al final ese grito de Viva Ecuador. Los felicito por eso. El tema que el día de hoy me han encomendado trata básicamente sobre lo que constituye una de las áreas más relevantes, yo diría más importantes en el trabajo de los autores en relación con la generación de lo que constituyen los frutos económicos en los que obligatoriamente deben de participar, que es justamente las regalías provenientes de la ejecución pública de sus obras. Todos ustedes saben que el derecho a autor está íntima e indisolublemente vinculado con la cultura. Sin autores no hay cultura. Son ustedes, somos quienes tenemos el privilegio de haber creado algo, de divulgarlo, los que conformamos el patrimonio cultural, no solamente de nuestros países, de nuestras naciones, sino quienes damos vida y fruto a aquel que finalmente es compartido a nivel internacional. Siempre en mis clases de derechos de autor acostumbro decirles a los alumnos que quienes somos autores tenemos un ego mayúsculo
Y ese ego consiste precisamente en querer que todos nos escuchen, que todos nos lean, que todo el mundo vea nuestra pintura, que todo el mundo cante nuestras canciones. Ese ego de compartir lo que es el producto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo creativo, es el que le da sustento y existencia a la disciplina a la que el doctor Arosemena claramente dijo que es la del derecho de autor. Y esta disciplina del derecho de autor, que encuentra un gran nivel de homogeneidad en prácticamente todo Iberoamérica, propiamente desde España y la totalidad de Latinoamérica, compartimos un esquema jurídico que presenta enormes similitudes, encuentra esta clara división que él mismo expresó en el sentido de la existencia de derechos de naturaleza moral y los de naturaleza económica, y son estos últimos los que le dan justamente este contexto patrimonial y del cual, derivado de su uso y explotación, se generan aquellos dineros de los cuales los autores pretenden vivir y, por cierto, hacerlo de forma absoluta y totalmente digna. Pero una de las características fundamentales de estos derechos patrimoniales importan justamente que se trata de derechos de naturaleza exclusiva. Es decir, esta capacidad que tiene el autor de decidir de manera unilateral el cómo, cuándo y en qué condiciones su obra ha de ser utilizada o explotada. Esta condición de monopolio absoluto y totalmente legal es la que le da evidentemente a los autores la posibilidad de determinar y de ingresar a sus bolsillos las cantidades que se producen derivadas de la explotación de las obras. Hablábamos hace unos momentos precisamente de los temas relacionados con la gestión colectiva y el doctor Arosemena hizo una referencia histórica que igualmente me parece muy importante retomar, solamente para dimensionar en su justa ubicación la disciplina del derecho a autor. Y él refería que desde propiamente finales del siglo XVII ya había algunas incipientes entidades de gestión, quizá no con ese contexto o esa naturaleza, pero sí ya una serie de agrupaciones que pretendían precisamente la representación colectiva de los intereses de los autores. Hay por ahí una anécdota de un par de compositores que mientras cenaban en un restaurante francés, alguien se acercó al piano y durante toda la velada estuvo ejecutando obras musicales. Al terminar estos dos compositores de cenar, piden la cuenta y en cuanto esta les es entregada, se niegan rotundamente a pagar bajo el argumento de que mientras ellos degustaban los alimentos, el ejecutante tocaba sus propias canciones, con lo cual había una justa compensación entre el beneficio que se había obtenido para el resto de los comensales de estar amenizados durante toda la velada y lo que ellos habían ingerido en alimentos. Desde luego acabaron pagando la cuenta, su amenaza de ir a la cárcel, pero de alguna forma esto empieza a revelar esta clara intención que tiene el autor de despertar la conciencia de que su trabajo vale y que hay, es decir, necesariamente que verse remunerado por el disfrute, el deleite que provoca la explotación de las obras al resto de los conciudadanos. Y por ende, digamos, esta clara justificación de la existencia hoy en día de eficientes métodos de recolección de las regalías y desde luego de distribución de las mismas. Se habló, y creo que con mucha claridad, que el derecho patrimonial de los autores constituye un cúmulo de derechos que de forma enunciativa son descritos en las leyes en básicamente 4 o 5 modalidades, que son el derecho a reproducción, el derecho de comunicación pública, el derecho de transformación, el derecho de alquiler, el derecho de distribución. Hay algunas leyes que contemplan algunas modalidades adicionales, pero creo que dentro de estas 5 están comprendidas hoy propiamente todas las formas de uso y explotación de una obra. Pero el derecho que da sustento al tema de la gestión colectiva está enmarcado dentro de este gran derecho de comunicación pública que consiste en hacer accesibles las obras a las grandes mayorías sin que exista una entrega física de los ejemplares de la obra. Por eso hablábamos de que cuando se acude a una sala cinematográfica, bueno, apreciamos la película en pantalla, pero no nos la regalan al finalizar la misma. Lo mismo que cuando vamos a una exposición fotográfica o escultórica, las apreciamos con los sentidos, pero no nos llevamos la obra.
Y en el caso específico de las entidades de gestión colectiva, y particularmente el caso de la música, que es a la que me voy a referir, el derecho